Cordial saludo para todas y todos. Mi nombre es Alfonso Jiménez, soy su profesor del curso de aritmética y hoy vemos una clase con un tema nuevo que es sobre números racionales e irracionales. Pero para entender qué son los números racionales e irracionales, primero debemos remitirnos a los fundamentos, a los conceptos básicos de los cuales depende la definición de números racionales e irracionales. Y en primer lugar, debemos conocer o recordar qué es una relación de equivalencia. Pues una relación R definida en un conjunto A, siendo este conjunto A distinto o diferente del conjunto vacío, es de equivalencia si y solo si es reflexiva, simétrica y transitiva. Pero, profesor, ¿qué es esto de relación reflexiva, simétrica y transitiva? Bueno, pues también tendremos que remitirnos a la definición de estas clases de relaciones. Entonces, son relaciones básicas. Vale la pena mencionar. Entonces, primero tenemos la relación reflexiva, eh, definida como para todo elemento A que pertenece al conjunto A, tal que el par ordenado AA pertenece a esa relación R, ¿sí? En segundo lugar, tenemos la relación simétrica, que es, tenemos para todo A y B que pertenecen a esa relación R, tal que B y A, o sea, el par ordenado B y A invertido de A y B, también pertenece a la relación. Sí, entonces, y el tercero es la relación transitiva, cuando para todo A, B y C que pertenecen a A, o sea, el conjunto A, tenemos el par ordenado AB que pertenece a R y BC que pertenece a R. Entonces, el par ordenado AC pertenece a R, que es la misma relación. Entonces, si se fijan bien en esta última, acá pues tenemos la primera componente, eh, tiene que ser la misma de la consecuencia al final. Y la segunda componente de este par, eh, sí, ya ven, o sea, tiene que ser la segunda componente aquí de la consecuente. Entonces, este es importante ver que esta B es la misma B de acá, esta componente B, o sea, esta es la misma. Entonces, eso es indispensable para que se cumpla la transitividad. Bueno, vamos a explicar un ejemplo para tener mucho más claro cómo demostrar que una relación es de equivalencia efectivamente y se cumplen estas propiedades reflexiva, simétrica y transitiva. Como ejemplo tenemos, sea el conjunto A igual a 2, 3, 5, 7. ¿Sí? Aquí lo tenemos también gráficamente representado. Y la relación R definida en A por el siguiente criterio. Los elementos de A están relacionados si al dividirlos entre 3 dan el mismo residuo. Bueno, ¿cómo así? Pues tenemos que dividir entre 3 cada uno de estos elementos del conjunto. A, uno por uno. Entonces empezamos primero con el 2. Entonces 2 entre 3. Entonces vemos que tiene cociente 0.
y sobran 2, ¿sí? En el caso del 3 lo dividimos por 3 pues nos da cociente 1 y es una división exacta, por lo tanto nos da residuo 0. Si hacemos esa división con el 5 entonces nos da como cociente 1 y nos sobran 2. Y si hacemos esa división con el 7 pues nos da cociente 2 y sobra 1. Entonces, como vemos, pues el 2 y el 5 tienen el mismo residuo. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí vemos una gráfica de esa relación, donde aquí en la parte izquierda tenemos el dominio de esa relación, y en la parte derecha tenemos el rango, o también conocido como el codominio de una relación. Y pues esto va a ser R. Las flechitas al final van a ser R. Todas estas flechitas representan el conjunto de relaciones, que son pares ordenados, o sea, pares de valores que están relacionados y que cumplen pues ese criterio eh, definido en el conjunto A. Entonces, como en 2, pues relacionamos 2 con 2, 2 con 5, ¿sí? 2 con 2, 2 con 5. eh, y aquí vamos haciendo el listado de pares dentro del conjunto de relación. El 3 con el 3, ¿sí? 3 con 3. El 5 con el 2, ¿sí? El 5 con el 5. eh, y por último, no menos importante, el 7 con el 7. Entonces, como ven, este de acá es el conjunto R al final, que está definido en el conjunto A con ese criterio de la división entre 3 con el mismo residuo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Adelante un poquito. Que esta relación va a ser, vamos a ver si es una relación de equivalencia. Entonces, para cada uno de los elementos del conjunto A, se tiene que cumplir primero que sea una relación reflexiva, ¿sí? Entonces, como vemos, todos los elementos de este conjunto A están relacionados con ellos mismos. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, pues gráficamente la propiedad reflexiva la podemos graficar de la siguiente manera de forma general. Entonces, hagan de cuenta que es como un grafo y de unidireccional y hay un vértice que se desprende de aquí, de cada elemento. Entonces asumamos ese elemento como un nodo. Entonces se relaciona con sí mismo. Entonces eso representa la relación reflexiva, ¿sí? Y como vemos, para cada uno de esos valores, el 2 se relaciona con sí mismo, el 3 también pasa lo mismo, el 5 y el 7. Entonces, en ese orden, vemos que, sí se cumple la propiedad reflexiva o la relación reflexiva en este caso, porque cada valor pues tiene en su segunda componente el mismo valor, ¿sí?
Esa es la idea con la propiedad reflexiva de las relaciones. Ahora vamos a ver si esta relación es simétrica. Entonces, como dice la definición, para todo A y B que pertenece a R, debe existir un par B y A que pertenece a R también. Entonces, en este caso, podemos asumir que si, o sea, acá, por ejemplo, 2, 5, entonces tenemos, o sea, ¿cómo es la relación simétrica? Entonces acá en general podemos hacer este grafo también y vemos que estos vértices relacionan a estos elementos de esa manera. Entonces A, B es esta relación y B, A es esta. Entonces, en este ejemplo tenemos 2, 5. 2, 5. Entonces 2, 5. eh, bueno, ya los tenemos acá arriba. Entonces, espérenme, yo acá uso para que quede más. Bueno, mejor hagámoslo aquí mismo. Entonces, 2, 5. Entonces, 2, 5 es este. Y tenemos el 5, 2. 5, 2 es este de acá. ¿Sí? Entonces, si se cumple la relación simétrica, en este caso sí. Y también, como, o sea, esto es si B fuera A, o sea, si B fuera A, entonces sería como, pues, también sería como algo similar a la relación reflexiva, solo que B, en este caso, pues, la segunda componente sería igual que la primera, entonces, en 3, 3 sería también simétrica, 5, 5 también sería simétrica, y 7, 7 también. Entonces sí también es una relación simétrica. Y bueno, para saber si es transitiva, entonces tenemos que, por ejemplo, saber si estos pares, o sea, si tomamos un AB, puede ser, pues, 2, 5, 2, puede ser, 5, 2, o sea, 5 y 2. Entonces el 5, el 2. Pero en general, la relación transitiva se relaciona así. O sea, tenemos un A y un B y un C. Entonces, AB sería esto. BC sería esto. Y por lo tanto, por la transitiva, entonces quedaría un AC acá. O sea, se relacionaría de esta manera. Entonces, pues en este caso podemos demostrarlo. Si 5, o sea, si tenemos acá 5, el 2, ¿sí? Entonces 5, 5, 2 sería esto. 2, 5, 2, 5 sería esto. Por lo tanto, eh, tenemos 5, o sea, 5 y 5, 5, 5. Entonces, efectivamente, pues en este caso se cumple la transitividad, ¿sí? Y si fuera al revés también, ¿verdad? Porque 2, bueno, en el caso, si fuera 2, 5, como ya vimos, 5, 2, como vimos en el caso de la simétrica, entonces también tendríamos 2, 2, ¿ven? Entonces sí se cumple
en ambos sentidos. Y ya sabemos que para el caso del 3 pues también se cumpliría. Para el caso del 7 también, ¿sí? Serían transitivas implícitamente porque, pues, si una relación es reflexiva, implícitamente es también simétrica y a su vez transitiva. Bueno, eso es algo que se puede mostrar también fácilmente. Es como si fuéramos, entonces, si tuviéramos un X, eh, X que pertenece bueno, a R y X que pertenece a R, pues nosotros podemos concluir que X pertenece a R, pues, porque los mismos valores, es el mismo, o sea, X no cambia acá, ninguna de las componentes. Bueno, eso, por eso se da el caso, eso se da para el caso, en este caso el 3 y el 7, ¿sí? Con el 2 y el 5 ya logramos demostrar por qué es transitivo. Igual, si empezáramos en 2 2, o sea, si empezáramos 2 2 aquí, después 2 2 2 acá, ¿sí? Después 2 5, entonces también tendríamos 5 5, o sea, así, hacia acá. O sea, pues en ese caso también se cumpliría la transitividad. Bueno, hay diferentes maneras de demostrarlo, pero en conclusión podemos decir que esta relación definida en A es una relación de equivalencia, como ya lo pudimos ver. Entonces, continuemos. Entonces, vamos a hablar acerca de las clases de equivalencia. Entonces, dada la relación de equivalencia R sobre A, para cada X que pertenece a A, el siguiente conjunto será el siguiente, ¿sí? Entonces, tenemos que tenemos un conjunto entre barras, X, o estos los llaman también brackets, si no estoy mal, o corchetes, más bien, son corchetes. Estos son los corchetes. Entonces, X, que este conjunto va a ser igual a, bueno, va a estar definido para entonces un elemento A que pertenece a mayúscula, o sea, el conjunto A, tal que X se relaciona con A. O más bien, también esto equivale a decir X, o sea, el par ordenado XA pertenece a R, pertenece a esa relación, ¿sí? Entonces es definido como la clase de equivalencia del elemento X, es decir, el subconjunto de A formado por los elementos o representantes que están relacionados entre sí, ¿sí? Entonces, considerando el ejemplo anterior, donde tenemos esta relación, que es una relación de equivalencia, como lo acabamos de demostrar sobre el conjunto A, entonces tenemos las siguientes clases de equivalencia. Entonces, como bien vemos, aquí pues tenemos estos pares y están ordenados de menor a mayor. Entonces empezamos a definir las clases fijándonos en la primera componente, o sea, en la que tenemos aquí del lado izquierdo de los pares. Entonces acá tenemos que el 2 se repite acá dos veces al lado izquierdo. Entonces el 2 va a tener como segunda componente al mismo 2 y también al 5. Entonces esto se va a ver reflejado aquí gráficamente en este conjunto, en el conjunto A,
o sea, vamos a tener un subconjunto barras entre corchetes 2 que va a tener estos elementos, el 2 y el 5, ¿sí? Y esto pues también se puede representar de la siguiente manera. Entonces, este conjunto también se representa así, de forma em, en notación matemática. Entonces se representa así. O sea, estos son elementos de este conjunto que, o sea, a su vez también es una clase equivalencia del 2 y a su vez también equivale al 5 porque si se fijan bien el 5 como primera componente tiene al 2, ¿sí? Y tiene al 5 también. O sea, el 5 como primera componente tiene a estos dos valores también. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que la clase del 5 también va a ser equivalente a la clase del 2. O va a ser igual, o sea, porque tienen los mismos valores, 2 y 5. Entonces, por esa razón solo tomamos el menor, o sea, el menor valor que es el 2, ¿sí? Entonces, la clase del 3, ¿cuál va a ser? Pues la clase del 3, entonces vemos acá en la relación cuántos pares tiene el 3 como primera componente y vemos que solo tiene uno, así mismo, que es el valor 3. Entonces, acá este 3 lo representamos aquí de esta manera, ¿sí? Y al 7, el 7 pues tiene solo un par que es el mismo valor 7. Entonces el 7 acá lo representamos de esta manera. Entonces ya tenemos las clases de equivalencia que corresponden a esa relación definida sobre el conjunto A. Importante saber que como son clases de equivalencia, deben corresponder a relaciones de equivalencia, porque si la relación no es de equivalencia, pues no es imposible tener clases de equivalencia. O sea, es importante que como requisito para tener clases de equivalencia, la relación debe ser de equivalencia. Entonces, eh, podemos decir que todas las clases de equivalencia tienen algún elemento, es decir, ninguna clase es el conjunto vacío, ¿sí? O sea, todas las clases van a tener al menos un elemento. Las clases distintas son disyuntas, es decir, no tienen elementos comunes. Entonces, aquí podemos decir que la clase del 2 y la del 5 no son disyuntas porque tienen estos dos elementos en común, pero las clases de 3 y 7 sí son disyuntas con la clase 2 porque tienen elementos diferentes. La unión entre clases de equivalencia es el conjunto A. Entonces, como vemos aquí, este es el conjunto A, ¿sí? Este es el conjunto A, todo esto. Entonces, si hacemos la unión de este conjunto con este, pues nos va a dar el conjunto A, ¿no? O sea, como si pasáramos varias rayas acá y uniéramos todo esto así, pues nos va a dar el mismo conjunto A, ¿no? Toda relación de equivalencia establecida en un conjunto determina en ese conjunto una partición en clases de equivalencia, ¿sí? Bueno, y eso ya lo vamos a ver ahorita más en detalle cuando veamos el siguiente concepto que necesitamos saber para entender lo que viene a continuación y el tema que estamos viendo el día de hoy. Entonces, ahora tenemos que entender qué es el conjunto cociente. Entonces, ya sabemos que es una relación de equivalencia y ya sabemos qué son las clases de equivalencia. Entonces, si R es una relación de equivalencia definida en A, siendo el conjunto A diferente al vacío, se define como conjunto cociente al conjunto formado por todas las clases de equivalencias X generadas por R en A y se denota de la siguiente manera, ¿sí? Entonces tenemos cociente entre A y R es equivalente o es igual a estas clases X tal que
X pertenece al conjunto A. Entonces, del ejemplo anterior, podemos ver que el conjunto A está particionado en tres clases de equivalencia, ¿sí? Entonces, si vimos acá, esta propiedad de las clases de equivalencia, ¿no? Entonces, que las clases de equivalencia están particionadas, o sea, son particiones del conjunto A, ¿sí? Entonces, aquí vemos que el conjunto cociente AR equivale a eso, o sea, es el conjunto de las clases de equivalencia. O sea, tenemos la clase del 2, la clase del 3 y la clase del 7. Son tres clases. O sea, la cardinalidad de, de este conjunto va a ser igual al número de clases de equivalencia, que en este caso son tres. Sí, una, dos y tres. O sea, aquí como vemos, el conjunto A está particionado en esas dos clases. Entonces, si le hacemos un zoom a cada uno a cada uno de estas clases, pues vamos a encontrarnos con el gráfico que teníamos hace un momento. O sea, aquí que teníamos el 2, el 5, aquí que teníamos el 3 y acá que teníamos el 7, ¿no? Y es eso, o sea, es precisamente de eso se trata, ¿ven? Entonces, como propiedades del conjunto cociente, eh, todo esto va de la mano con la definición que ya vimos de clases de equivalencia y relaciones de equivalencia. Entonces tenemos en primer lugar que las clases de equivalencia X no van a ser el conjunto vacío, son distintas a ese conjunto vacío para todo X que pertenezca al conjunto A. ¿Qué quiere decir eso? Pues que X, Rx, o sea, ¿sí? Eh, por ser relación de equivalencia, entonces, ¿esto qué implica? Pues que X pertenece a la clase de los de equivalencia de esos X, ¿sí? Entonces, por esa razón se cumple esta propiedad. Entonces, o la otra propiedad que tenemos nos dice, para todo par de elementos X, Y que pertenecen a, se tiene que, o sea, las clases de equivalencia X van a corresponder a las clases de equivalencia Y o las clases de equivalencia X intersección las clases de equivalencia de Y van a corresponder al conjunto vacío. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Bueno, pues podemos decir lo siguiente. Aquí voy a crear otra diapositiva y bueno, aquí vamos a hacer un poco de anotaciones. Listo. Entonces, y tenemos, si tenemos la relación X, Y, ¿sí? Entonces, esto que nos dice que las clases de X están contenidas en las clases de Y, ¿sí? Entonces, sea Z, un Z que pertenece a este conjunto de las clases de X, entonces, eh, pues X va a estar relacionado con Z, ¿sí? Entonces, como R es simétrica, o sea, R es simétrica, o sea, R al ser una clase de equivalencia es simétrica, como ya lo demostramos, se tiene que Z también se relaciona con X, ¿sí? Luego, Z
de Rx y X R relacionado con Y, por transitividad de R se tiene que, pues, Z pertenece a, o sea, Z se relaciona con Y por transitividad. ¿Y eso quiere decir? Que por lo tanto Z pertenece a las clases de equivalencia de las Y también, ¿sí? La otra inclusión es similar, o sea que si invertimos o sea, X por Y por X, pues también nos tendría que dar lo mismo, ¿no? Al final, Z debería pertenecer a las clases de X también. O sea, es una demostración en doble sentido, porque lo que estamos demostrando es una relación de igualdad, ¿sí? Entonces, entonces por eso, o de equivalencia, por eso es que debemos hacerlo de esta manera. Entonces les dejo como tarea la segunda parte de, o sea, de esta primera, o sea, esta es la primera parte de la demostración. Entonces, esta fue apenas la parte de que X está relacionado con Y, ¿no? Entonces ahora tenemos que, o sea, la tarea que ustedes tienen que hacer es demostrar que Y está relacionado con X. Es muy sencillo, es simplemente cambiar los términos y pues el procedimiento es muy similar, pero ahí lo que cambian son eh, el lugar de los símbolos y bueno, de las notaciones, poco, pero bueno, ahí les dejo que ustedes hagan el ejercicio. Y bueno, por otro lado, entonces si para demostrar o sea, ya demostramos esta parte de la, de la propiedad, entonces ahora tenemos que demostrar esta, que, o sea, más bien demostrar esta parte para que esta disyunción no sea falsa, o sea, porque recuerden que por lógica una disyunción es falsa si las, los, las dos proposiciones son falsas, entonces tenemos que demostrar que son verdaderas ambas. Entonces, para demostrar que esta es verdadera, ¿sí? La segunda, entonces tenemos que asumir que si X no se relaciona con Y, o sea, supongamos que si X no se relaciona con Y, ¿sí? Entonces, supongamos que esto, ¿no? Las clases de X intersección, las clases de Y no corresponden al conjunto vacío, supongamos eso. Si estamos negando acá la hipótesis, o sea, eso es un método de demostración que es usar el contrarrecíproco, ¿sí? O sea, de la hipótesis, o sea, del enunciado, de la proposición. Entonces, estamos haciendo eso. Entonces, si entonces existe eh, Z que pertenece eh, a las clases de X, ups, las clases de X y un Z que pertenece a las clases de Y. Luego tenemos que X, si X se relaciona con Z y Z se relaciona con Y,
por transitividad, DR se tiene que X se relaciona con Y, ¿sí? Lo cual, pues esto es una contradicción. Esto es una contradicción. Aquí lo indico así, una contradicción. ¿Y esto qué quiere decir? Pues si nosotros negamos la hipótesis y demostramos que la negación de la hipótesis es una contradicción, por lo tanto la hipótesis es verdadera. Entonces ya demostramos efectivamente que esto es verdad y esto es verdad. Verdadero, verdadero, pues nos da verdadero, ¿sí? Y ya, y pues así demostramos que esta propiedad es cierta y se cumple para todo par de elementos X, Y que pertenecen al conjunto A. Entonces, continuamos. Ahora con la construcción de los números racionales. Entonces, ya vimos qué son las relaciones de equivalencia, qué son las clases de equivalencia y qué es el conjunto cociente. Entonces, considerando lo anterior, vamos a ver cómo podemos construir o definir los números racionales. Entonces, en ese orden, considerando todas las posibles divisiones entre dos números enteros, tomamos estos números en parejas donde importa el orden, ¿sí? O sea, pares ordenados, y lo denotamos por medio de la división, teniendo en cuenta que el divisor o la segunda componente debe ser diferente de cero. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros dividimos un número por otro número y ya vimos, eh, bueno, ya hemos visto bastante sobre divisiones, cocientes, razones, que son sinónimos, lo hemos visto en clases anteriores muchas veces, ya sabemos cómo se relacionan esos términos y qué aplicaciones tienen en la vida real, porque son muchísimas. eh, Como son magnitudes, reglas de tres, eh, porcentajes, un montón de aplicaciones que tienen los números racionales. Pero estamos viendo las bases, ¿sí? Los fundamentos de dónde sale todo esto. Entonces, aquí tenemos, pues, pongamos que tenemos un elemento A que pertenece a este conjunto Z. Ese conjunto Z corresponde a los números enteros, ¿sí? Donde ese Z va a tener estos infinidad de valores. O sea, este apenas es, como se dice coloquialmente, la punta del iceberg, porque son muchísimos, muchísimos valores, son infinitos. Entonces, menos 3, menos 2, menos 1, 0. O sea, el 0 está incluido aquí. 1, 2, 3 y así. O sea, pueden ser enteros negativos, positivos, incluido el cero. Ese es el conjunto de los números enteros. Pero por otro lado tenemos un B que pertenece a ese conjunto también y B es distinto de cero. Entonces, donde Z asterisco eh, va a ser igual al Z, pero sin incluir el cero, ¿sí? O sea, por eso le ponemos acá Z menos cero. Sí, el 0 no está acá, como ven. O sea, aquí el menos 1, saltamos al 1. O si lo recorriéramos al 3, pues también sería así, el 1 al menos 1. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? De los enteros, eh, de todo el conjunto completo de los números enteros y el z asterisco que corresponde a todos los números enteros sin incluir el cero. Entonces tenemos que el producto cartesiano, ¿sí? De estos dos conjuntos, es decir, acá tenemos el conjunto Z y tenemos el Z asterisco. Y el Z, pues ya vemos que tiene al menos 3, menos 2,
-1, 0, 1, 2, 3 y así. El z asterisco, ¿en qué se diferencia? Que tiene los mismos valores, pero el 0 no lo incluye. Entonces del -1 salta el 1, 2, 3 y así. Y pues, ¿qué vamos a tener acá? Que esta relación entre estos dos conjuntos pues va a ser ese producto cartesiano z con z asterisco. Y ¿esto qué va a hacer? Entonces, va a ser, va a tener todos los pares A, B, tal que A pertenece a Z y B pertenece a Z asterisco, ¿sí? Donde AB representa una fracción, que es A entre B o A dividido B, ¿sí? Así como se lee. Eso es una fracción. O también se puede decir que es un cociente, ¿sí? Una razón, ¿sí? Pero aquí estamos hablando solo de fracción. Entonces, vamos a limitar a esta definición, a este término. Entonces, A entre B, ¿sí? Va a ser esto, producto cartesiano de estos dos conjuntos. De los infinitos pares ordenados, considerando algunos de ellos, pues podemos tomar -4, -6, 2, 3, 6, 9. Y entonces aquí vemos que el numerador va a corresponder a la primera componente de cada uno de estos pares, ¿sí? La primera componente va a corresponder a, es- a esta, cada una de estas cifras. Y la segunda componente de cada par va a corresponder al denominador. Por eso es que esta componente, la segunda, tiene que ser distinta de cero, porque el cero como denominador en una fracción no está definido, o sea, para los números reales inclusive, que es un conjunto mucho más grande. Y bueno, acá vemos que hay otra característica interesante entre estos pares ordenados. Observamos que hay pares ordenados equivalentes pese a que sus cocientes son diferentes, ¿sí? Entonces aquí vemos que -4 entre -6, esto, bueno, por ley de signos, menos por menos entre menos, más, ¿sí? Entonces, y si simplificamos acá, mitad de 4 2, mitad de 6 3. Pues esto nos va a dar igual que a este par 2, 3, que es 2 tercios. Y si vemos acá 6 entre 9, pues nosotros aquí también podemos simplificar. Tercera de 6 2 y tercera de 9 3. Entonces también nos va a dar 2 tercios. Entonces son fracciones o cocientes, no, más bien son fracciones equivalentes, pero con cocientes diferentes. Sí, eso es lo que quiero aclarar. ¿Sí? Lo cual denotamos con estos símbolos, o sea, una vigulilla o dos vigulillas para definir una relación de semejanza. ¿Sobre qué? Sobre este producto cartesiano que vamos a llamar al final F, ¿sí? Entre el conjunto Z y Z asterisco como el conjunto de todas las fracciones, ¿sí? Entonces, como les venía diciendo, aquí tenemos una relación de semejanza entre estas fracciones, las que ya vimos, que pues son finitas, estas fracciones equivalentes. Eh,
y bueno, en general se pueden asumir de esta manera, ¿no? A entre B es semejante a C entre D, si solo si A por D, si A por D es igual a B por C. Entonces, recuerden que esto pues también va de la mano con la definición de proporcionalidad, ¿no? Que ya hemos visto en clases anteriores. Entonces, bueno, entonces, como les digo, acá también lo podemos ver en esta manera, notación de pares ordenados. AB es semejante o- a CD si solo si A por D es igual a B por C. ¿Sí? Entonces, eso es lo que en teoría significa una relación de semejanza sobre esta relación F, o bueno, como el conjunto de todas las fracciones. Y bueno, tomando como ejemplo la siguiente relación. Entonces tenemos estos pares ordenados, -4, -8, 1, 2 y 3, 6. Entonces como fracciones la podemos representar respectivamente -4 entre -8, 1 entre 2 o medio y 3 entre 6 o 3 sextos. Son equivalentes. Entonces podemos probar que, eh, que esta es una relación de equivalencia de la siguiente manera. Entonces la relación es reflexiva porque -4 entre -8 pues es semejante a -4 entre -8. Entonces como ya vimos acá AB es semejante a AB, ¿no? Si solo si A por B es igual a B por A para todo A y B que pertenezcan a F. Entonces ese conjunto de fracciones. Entonces, em, como vemos aquí, pues o sea, podemos aquí hacer esto. Entonces, -4 para probarlo de esta forma particular, -4 por -8 va a ser igual a -8 por -4. Entonces, por ley de signos, menos por menos da más, 4 por 8, 32. Y lo mismo en el lado derecho, 8 por 4, 32. Esto va a ser igual. Entonces, si se cumple, o sea, para este caso particular y también de forma general. Porque pues A por B es igual a B por A, pero por que la multiplicación es conmutativa, entonces esto es también A por B. Entonces ya logramos demostrar que pues efectivamente la relación es reflexiva. Vamos a ver si la relación es simétrica. Entonces, la relación es simétrica si AB es semejante a CD, ¿sí? Entonces, CD debe ser también semejante a AB. Entonces, acá hacemos esto. O sea, aquí eh, en la hipótesis o en el antecedente, acá tenemos que tener claro que es A por D va a ser igual a B por C. Entonces, en este caso, eh, -4 por 2 va a ser igual a -8 por 1. ¿Sí? Sí, -4 por 2, -8 es igual a -8 por 1, -8. Entonces, si se cumple la hipótesis, se cumple el antecedente.
Pero entonces ahora el consecuente, pues tenemos que demostrar que eso es verdad, ¿sí? Para que la condición o la implicación no sea falsa. Entonces, aquí C sería C por B, ¿sí? Debe ser igual a D por A, ¿sí? O sea, esto. Y pues acá pues como ya vemos que los productos o las multiplicaciones son conmutativos, entonces C por B es lo mismo que B por C y D por A es lo mismo que A por D. Entonces, efectivamente son equivalentes, entonces pues sí se cumple también la relación simétrica. Igual vamos a demostrarlo acá con este ejemplo. 1 por -8 debe ser igual a 2 por -4. Y si efectivamente, pues nos da -8 es igual a -8. Bueno, o sea que sí se cumple en ese sentido. Y la relación es transitiva, bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, para que la relación sea transitiva, entonces debe cumplir que AB es semejante a CD, ¿no? O sea, esto ya sabemos que es A por D debe ser igual a B por C. Y CD es semejante a F. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que C por F debe ser igual a D por E. Entonces, entonces AB debe ser semejante a EF, ¿sí? Y bueno, para demostrar esto, entonces tenemos que, o sea, aquí A por F debe ser igual a ¿qué? Entonces, A por F, acá podemos hacer eh, a multiplicarlo por 1, pero 1 ¿qué es? De entre D, pues, sí, ¿no? De entre D es 1, o sea, aquí no estamos alterando nada, simplemente estamos multiplicando por un valor equivalente a 1, porque 1 es el módulo de la multiplicación, pero no va a alterar el resultado. Entonces, y ¿para qué hacemos esto? Pues para encontrar un equivalente a D, ¿no? A por D, ¿qué es? A por D es B por C, ¿no? Entonces, todo esto va a ser igual a B por C por F entre D. ¿Y qué tenemos acá? Pues que B, C por F, ¿a qué es igual? A D por E, ¿no? Entonces, B, D por E. D por E, y en el denominador tenemos D. Esta D con esta D se cancelan y al final pues nos va a quedar que va a ser, todo eso va a ser igual a B por E. Entonces, efectivamente también se cumple la, la, la relación transitiva en este caso. Y bueno, en este ejemplo tenemos menos 4 por 2, menos 8 pues es igual a menos 8 por 1, que también es el mismo valor. Y 1 por 6 6 es igual a 2 por 3, ¿sí? Entonces, menos 4 por 6 menos 24 es igual a menos 8 por 3, también es 24. Entonces, por lo tanto, esta relación sí es una relación de equivalencia y esto pues nos da lugar a que el conjunto de las fracciones f pues cumple con esta relación. Entonces, los números racionales como clases de equivalencia. La relación de equivalencia que ya vimos, que la anotamos con este símbolo de las dos virgulillas, permite construir las clases de equivalencia sobre f, y f es
ya vimos el producto cartesiano entre z y z asterisco. Entonces, tenemos que la clase del par ordenado AB va a ser igual a la clase del par SD que pertenece a F, tal que AB es ser equivalente o semejante a CD, ¿sí? Entonces, formando la clase de equivalencia del ejemplo anterior, o sea, el ejemplo que vimos en la diapositiva anterior, tenemos que aquí la clase de equivalencia de esto, ¿no? O sea, de -4 entre -8, 1 entre 2, 3 entre 6, ¿sí? Porque son fracciones equivalentes, o sea, también hay que recordar. Entonces, aquí nos surge otro concepto importante que es el representante canónico. Entonces, tenemos un par ordenado PQ que pertenece a la clase de equivalencia del par AB. Es el representante canónico de la clase de equivalencia, ¿sí? AB de ese par ordenado, si P y Q son PESI, es decir, primos entre sí o primos relativos o coprimos, bueno, es lo mismo. Y si, bueno, si no recuerdan qué es eso, pues los invito a que revisen el video de la clase sobre números primos. Ahí yo expliqué la definición de qué son números primos entre sí, para que lo tengan en cuenta. Eh, sí, que tienen un divisor único y debe ser el 1. Eso es la definición corta de los primos entre sí. Q debe ser mayor que 0, ¿sí? Pues de hecho ya sabemos que Q debe ser distinto de 0 porque pues aquí realmente estamos representando una fracción, ¿no? P entre Q. Y pues ahí pues nos dice que Q debe ser distinto de 0, pero no solo Q debe ser distinto de 0, también debe ser mayor que 0. Y este representante es único, ¿sí? Entonces, como vemos aquí en la clase de equivalencia, ¿cuál es el representante canónico? Pues es la fracción irreducible en su mínima expresión, o sea, que cumpla con este criterio, que sea una fracción en términos de P y Q que sean primos entre sí. Entonces, en este caso va a ser un medio o una entre dos, ese representante de la clase de equivalencia, representante canónico, ¿no? Y pues va a ser, esa clase un medio va a ser igual a, va a tener, va a corresponder al conjunto con los elementos de la clase de equivalencia. Es todo lo que vimos, o sea, todo esto que ven, es esto mismo acá, ¿sí? Es el mismo conjunto. Solo que el representante va a ser este elemento, un medio, ¿sí? Que cumple con este criterio de que P, o sea, P sería 1 y Q sería 2. 2 es mayor que 0 y también un medio es único en este conjunto de elementos de la clase de equivalencia. Y bueno, esto nos lleva a la definición de los números racionales como conjunto. Entonces, cada una de las clases de equivalencia determinadas en F, que es el producto cartesiano de Z con Z asterisco, se denominan número racional. Estas clases son no vacías y disyuntas 2 a 2, ¿sí? Luego podemos afirmar que ese conjunto F ha sido particionado en clases de equivalencia, generando el siguiente conjunto cociente. Entonces tenemos el conjunto cociente entre F y esa relación de equivalencia y va a ser igual a pues la clase de equivalencia de los pares AB, tal que ese par AB, que también es un par ordenado, pertenece acá al conjunto F. Entonces, F, ¿a qué es igual? Bueno, aquí ya vemos que F es igual a esto. Entonces, por lo tanto, F va a estar
ser el producto cartesiano de z con z asterisco, ¿no? Todo esto va a ser igual y como ya vemos que este par se puede representar como fracción también, entonces A va a ser la clase de la fracción A entre B, que va a ser un número racional, ¿sí? Tal que A pertenece al conjunto de los enteros y B pertenece al conjunto de los enteros, excepto el cero. Por lo tanto, se define Q como la unión de todas las clases de equivalencia, ¿sí? Entonces, esta Q, ¿sí? Esa Q va a ser, eh, pues, igual a todo esto, y así es como definimos el conjunto de los números racionales. Esto es importantísimo que ustedes se lo aprendan, muchachos, porque pues, esto es la esencia de la clase de hoy. Entonces, lo más importante que ustedes deben llevarse para sus casas, para sus estudios. Entonces, aquí pues ahí dejé como referencia todas estas representaciones gráficas de las fracciones que podemos ver. Aquí pues vemos que está la fracción de un medio, y está la fracción de un tercio, fracción de un cuarto, un quinto, y así con otras, dos, tres, cuatro, y así va aumentando, o sea, va aumentando en el valor del denominador, entonces se puede ir aumentando las particiones o las fracciones. Podemos dividir tan, tantas fracciones como queramos porque realmente este conjunto de los números racionales es infinito. O sea, infinidad de números racionales. Y ya vamos a ver en detalle por qué. Entonces, la definición de los números racionales como conjunto, pues nos lleva también a esto, ¿no? A que eh, se cumplen ciertas propiedades dentro de este conjunto o ciertas características. Y bueno, entre estos tenemos que el conjunto de los números racionales Q es un conjunto de conjuntos, ¿sí? Ya que cada uno de sus elementos es un conjunto, ¿sí? Entonces, como ven, acá en este ejemplo tenemos que el conjunto de los racionales es infinito, por eso le puse acá los tres punticos, porque no sabemos cuántos son. Entonces, pues como son infinitos, pues aquí solo vamos a citar tres con sus respectivas clases de equivalencia. Entonces tenemos la clase del par 1, 2, la clase del 2, 3 y la clase del 3, 4. Entonces acá, aquí las ponemos, cada una de estas partes que tiene el conjunto Q, ¿sí? Y bueno, aquí podemos representar cada una de estas fracciones en su parte, en su notación de fracción, un medio, dos tercios, tres cuartos. Y como ven acá, pues ahí se puede trazar una recta en la que, si ven acá el 1, acá 1,2 va a ser este punto de acá, ¿sí? Y pues va a corresponder a una recta donde vamos a tener las fracciones, o sea, los puntos eh, que pertenecen a esa línea recta que son precisamente correspondientes a esas fracciones equivalentes a un medio, ¿sí? Sí, entonces en el caso de dos tercios, acá tenemos el 2 y tenemos el 3, ¿sí? Acá, pues, aquí es el punto que los une 2,3 y tenemos también una recta con infinitos valores, ¿sí? Las fracciones equivalentes a dos tercios. Y para tres cuartos, entonces tenemos acá el 3 en la primera componente, el 4 en el segundo componente, y acá tenemos el punto 3, 4. Entonces, también tenemos una recta con infinitos valores, que también corresponden a esas fracciones equivalentes de 3 cuartos, de esa clase de equivalencia, ¿sí? Entonces, los elementos que pertenecen a la clase AB en general son puntos que pertenecen a una misma recta que pasa por el origen de coordenadas. O sea, el origen de coordenadas, ¿qué punto es? Pues el punto 0,0, ¿sí?
pero como ya vemos que el cero no está definido en el denominador, pues realmente no hay un punto definido para los números racionales en ese lugar del plano cartesiano, ¿sí? Entonces, si se fijan acá en el eje de las abscisas, vamos a tener el conjunto de los números enteros y en el eje de las ordenadas, el eje vertical, vamos a tener el conjunto del z asterisco, que es el de todos los números enteros, excepto el cero, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. O sea, aquí va a haber como un huequito acá, el origen, pues realmente no va a haber nada ahí porque no está definido. La gráfica de cualquier número racional A entre B, como ya vimos, son puntos que pertenecen a una línea recta cuya pendiente es B entre A, ¿sí? Entonces, para el caso de la, del número un medio, pues la pendiente va a ser, o sea, para este caso la pendiente va a ser 2 entre uno, es decir, 2. Y vamos a ver porque también, o sea, estos valores 2, o sea, estas fracciones o sea, que tienen un numerador cualquiera y tienen denominador uno, pues ya vamos a ver que cumplen también con una propiedad bastante interesante entre los números racionales y es una relación que existe con los números enteros. Entonces, ya lo vamos a ver. Y para la fracción 2 tercios, pues vamos a tener como pendiente 3 medios. Y para la fracción de 3 cuartos, pues vamos a tener como pendiente 4 tercios. Entonces, como ven, todas las pendientes son positivas porque pues las fracciones son positivas también. Entonces, como ven, las pendientes tienen esta inclinación, ¿sí? Y bueno, un poco hablando de geometría analítica y de cálculo, pero no, pues, esas son las bases, los fundamentos que ustedes deben tener en cuenta para todos en las matemáticas. Entonces, también tenemos operaciones en los números racionales, como la adición y la multiplicación. Entonces, la adición está definida de la siguiente manera. O sea, tenemos un par AB o una clase que corresponde a ese par AB y otra clase que pertenece al par CD. Si las sumamos, entonces tenemos que hacer eso, ¿no? O sea, tenemos A entre B y lo sumamos C con D, C entre D, quiero decir. Entonces acá lo que tenemos es que aplicar A por D, o sea, A por D, o sea, esto lo vemos así, el producto de A por D más B por C entre B por D. Entonces, si se fijan acá, pues se cumple pues una estrategia que usamos para cuando tengamos que sumar o restar fracciones heterogéneas pues que no tengan el mismo denominador, entonces usamos la estrategia de la carita feliz, o sea, esta X y es como si fuera los ojos de la carita y esta curvita parece la boquita, ¿no? Entonces, es una forma chévere y práctica pues de sumar fracciones. Entonces, esto va a ser igual a AD eh, más BC entre BD. Pues como ven, esta es la parte de fracciones y esta es la parte en pares ordenados, ¿sí? Sí, o sea, son diferentes formas de representar los números racionales. Entonces, como ejemplo, tenemos el par 5 menos 3, bueno, la clase del par 5 menos 3, sumamos la clase del par menos 4 7. Entonces, acá lo que tenemos es que multiplicar el 5, o sea, tomamos el primer componente del primer par y lo multiplicamos por el segundo componente del segundo par. Después tomamos el segundo componente del primer par y lo multiplicamos por el primer componente del segundo par.
Entonces, y multiplicamos las segundas componentes entre ellas. Lo dejamos así en esto va a corresponder a la segunda componente de la adición. Entonces, 5 por 7, 35. Más menos 3 por menos 4, 12. 35 más 12, 47. Menos 3 por 7 nos da menos 21. Entonces, nos va a quedar entonces, si fuera esto en fracción, sería así. O sea, 5 entre menos 3 más menos 4 entre 7. Y bueno, esto sería 5 por 7 más este, menos 3 por menos 4. Todo esto entre menos 3 por 7. Entonces ya vimos 5 por 7, 35. Menos 3 por menos 4, 12. Menos 3 por 7, 21. Entonces esto va a ser igual a 35 más 12, 47 entre menos 21. Y bueno, eso, pero también puede ser igual a menos 47 entre 21. Sí, o sea, el signo puede estar tanto en el numerador como en el denominador, o puede ser tan parte de la fracción. Sí, pero va a ser una fracción negativa. Lo que quiero es eh, dejarles claro. Y bueno, en el caso de la multiplicación, entonces de forma general tenemos lo siguiente. Tenemos un par ordenado eh, en una clase AB y también tenemos otra clase, un par CD. Si los multiplicamos, entonces tenemos que, o sea, multiplicamos la primera componente de cada uno de los pares, ¿sí? A por C, y la segunda componente de cada uno de los pares, B por D. Eso es igual, o sea, aquí vamos a tener la primera componente de la multiplicación, AC, y la segunda componente BD. O sea, va a ser ese par correspondiente a esa clase. Entonces, como ejemplo, tenemos el siguiente. Bueno, en forma general, tenemos esta fracción AB, la multiplicamos por CD. Entonces, eso es derechito, o sea, y chun, chun. A por C, B por D. Entonces multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador. Eso no tiene ninguna ciencia, no, ningún misterio, no tiene nada misterioso, nada raro, que es lo que quiero decir. AC va a quedar en el numerador y BD en el denominador. ¿Sí? Entonces, como ejemplo, tenemos lo siguiente. Entonces, tenemos la clase del par menos 2 menos 7. Lo multiplicamos por la clase del par 3 menos 4. Entonces, multiplicamos menos 2 por 3 como primera componente de esa multiplicación y multiplicamos las segundas componentes. Menos 7 por menos 4, que eso va a ser la segunda componente también de la multiplicación. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 7 por menos 4, 28. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos esto, realmente. Menos 2 entre menos 7 por 3 entre menos 4. Y pues hicimos esto. Menos 2 por 3 entre menos 7 por menos 4. Y esto es igual a menos 6, 38. Esto se puede simplificar. Esta fracción se puede simplificar y va a tener un representante canónico también.
que sería menos 6, mitad de 6 3 mitad de 28 14. O sea, esto va a ser igual a menos 3 entre 14. Ese sería el representante canónico para este ejemplo, en esa de la multiplicación, ¿no? Pues lo que quiero decir. Entonces, las operaciones de sustracción y división entre números racionales son una consecuencia de la adición y de la multiplicación respectivamente. Entonces, en el primer ejemplo que vimos acá de la adición, esto lo habíamos podido hacer también como, o sea, una sustracción, una resta. Entonces, menos 5 tercios menos 4 séptimos. ¿Sí? Y también, pues, equivale a menos 47 entre 21. O sea, tiene que dar el mismo resultado. Y pues, si hubiéramos, pues, dividido en el segundo ejemplo entre menos 4 entre 3, o sea, si hubiéramos hecho esto, menos 2 entre menos 7, eh, dividido menos 4 entre 3, pues es lo mismo que, pues es, o sea, lo podemos ver de diferentes maneras. Lo podemos ver así, ¿sí? Entonces aquí se puede aplicar la ley del sanduchito, o también lo podemos ver de esta manera. Por, sí, o sea, 3 menos, sí, sí ven, sí ven como, entonces así o sea, hay diferentes maneras de representar la fracción que vemos hace un rato, o sea, entonces es eso, son consecuencia. La sustracción es consecuencia de la adición, sí, como ya vimos acá. Y la división es consecuencia de la multiplicación, como vimos acá. Sí. Y bueno, son solo ejemplos, pero pues igual para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora vamos a ver los números racionales como extensión de los números enteros. Entonces, ¿recuerdan que yo les dije de qué pasaba si el numerador era cualquiera o la primera componente de ese par ordenado era cualquier número y la segunda componente era uno? Bueno, vamos a considerar este caso particular. Entonces, al considerar el conjunto de los racionales, es decir, Q, como un conjunto formado por clases de equivalencias, este no contiene a Z. ¿Sí? Pues, pero si se considera el conjunto A, que está expresado de la siguiente manera, ¿sí? Con la clase de equivalencia del par N1, tal que N pertenece al conjunto de los enteros, y esto en su conjunto está contenido en el conjunto de los racionales. Observamos que este puede ser identificado por Z, es decir, existe una función biyectiva f minúscula a a z, y pues ¿qué va a pasar? Que como a va a tener, o sea, va a corresponder a esto, a esa clase de equivalencia N1 de los pares N1, esto nos va a llevar a que vamos a tener un N que pertenece a Z, o sea, este N, ¿sí? Entonces, bueno, si no entienden o no saben o no recuerdan más bien que es una función biyectiva, yo les hago la invitación a que por favor revisen el link aquí en el slide,
y se remitan a este recurso que yo agregué acá a la presentación para que conozcan o más bien entiendan mejor qué es una función biyectiva. Entonces ahí les dejo la referencia, el enlace para que lo visiten. Entonces, en ese orden, esto permite identificar todos los números racionales que pertenecen a esta clase del par AB, como el cociente de los números enteros A y B para ser ubicados en la recta numérica. Luego concluimos que visto Q como punto sobre la recta numérica, este contendría Z. Bueno, aquí esto sería una, me sale punto. Bueno, ahorita lo arreglo. Bueno, un pequeño error, pero ya, aquí va una coma, pero ya, eso son detalles. El conjunto de los Z coincide con la clase n entre 1, ¿sí? La fracción n entre 1, que es esta misma de acá. Entonces, n pertenece a Z, como ya ven, o al conjunto de los enteros. Luego podemos afirmar que todo número entero Z es un número racional y que Z está contenido en su conjunto de U, que es el conjunto de los números racionales. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, tenemos el par ordenado, el que vimos hace un momento. Sí, o sea, por ejemplo, acá el 2, o sea, este par 2 1, que eso equivale a, bueno, que esto es 2 entre 1, ¿sí? 2 entre 1, esto es 2, ¿sí? 2 pertenece al conjunto de los enteros, ¿sí? Eso es lo que tenemos con este caso particular, ¿no? Y el 1, si bien esta es la segunda componente, la primera es el 2, ¿sí? Entonces acá n es igual a 2. Bueno, ahí les quería como explicar eso, como la relación que existen entre los números racionales y los números enteros también en este sentido de que no solamente a partir de los números enteros se pueden construir los racionales, sino que también a partir de los irracionales, pues hay también números enteros ahí implícitamente. Entonces, aquí eh, tenemos que citar ahora el concepto de densidad de un conjunto. ¿Y en cuál conjunto? Pues en el conjunto infinito de los números reales, ¿sí? Entonces, podemos afirmar que el conjunto A está contenido en su conjunto de R, o sea, R son los números reales, que ese conjunto A es denso en R. Si para todo AB que pertenecen a R con A menor que B, existe un elemento C que pertenece a ese conjunto de los reales también, tal que A es menor que C y C es menor que B, o sea, se va a cumplir esta relación de orden, ¿sí? Entonces, o sea, vamos a tener la recta, vamos a tener la recta, ¿no? Y en esa recta, pues van a haber eh, de menos infinito y hacia el otro sentido infinito. Entonces aquí va a haber un punto A y acá va a haber un punto B. Y lo que dice acá es que va a haber un punto C también en el intermedio de los dos. Sí, siempre va a haber un punto C.
entre ambos puntos o entre sus elementos. O sea, y esto nos lleva a un teorema que nos dice que el conjunto de los números racionales Q es denso en R. ¿Cómo demostramos eso? Bueno, acá pues también voy a hacer una demostración rápida antes de explicar este caso particular. Sí, entonces aquí voy a crear otra diapositiva. Listo. Listo. Entonces, tenemos A, B que pertenecen a R, ¿no? A ese conjunto de los reales. Con A menor que B. Entonces, a partir de esa hipótesis, nosotros podemos decir que tenemos 1 entre B menos A va a ser mayor que 0. ¿Por qué? ¿Por qué esta relación? Porque aquí lo que podemos hacer es restar a ambos lados de la desigualdad. Entonces acá se cancela, que va a quedar 0 y va a quedar 0 menor que B menos A. ¿Sí? 0 menor que B menos A. Entonces, acá lo que podemos hacer es dividir B menos A ambos lados. B menos A. B. Ah, sí, ya. Entonces, acá lo que hacemos es multiplicar a ambos lados por 1, pero 1 que es B menos A, o sea, B menos A puede ser 1, ¿no? B menos A entre B menos A, quiero decir. B menos A entre B menos A. B menos A entre B menos A. O sea, es como si estuviéramos multiplicando por 1, no estamos alterando en ningún momento la desigualdad. Y cualquier cifra multiplicada por 0, pues todo esto nos da 0 otra vez. Acá pues se cancela este menos A con este menos A y pues nos va a quedar, bueno, igual. eh, B menos A. 1 entre B menos A mayor que 0. Bueno, bueno, siguiendo con la demostración, bueno, A menor que B, pues
pues nosotros podemos decir que uno entre b menos a es mayor que cero. eh, Luego, como el conjunto de los números naturales n no es acotado superiormente, o sea, entonces existe un n que pertenece al conjunto de los naturales, tales que n es mayor que uno entre b menos a, ¿sí? Así, entonces lo que hacemos es, bueno, aquí sí multiplicamos por b menos a ambos lados, o sea, tenemos n mayor que uno entre b menos a. Entonces acá sí multiplicamos por b menos a ambos lados, es la desigualdad. Entonces acá se va a cancelar este con este y se aplica propiedad distributiva. Entonces va a quedar n por b menos n por a mayor que 1. Es decir, el intervalo n, o sea, el intervalo n a nb posee una longitud mayor que 1. Luego existe un m que pertenece a los naturales, tal que n por a va a ser menor que m y este va a ser menor que n por b. Por lo tanto, va a existir un n, una fracción m entre n que pertenece a los racionales, tal que, o sea, si nosotros dividimos entre n todos los términos de la desigualdad, entonces aquí se nos va a cancelar acá y este y acá también y nos va a quedar que va a ser menor que m entre n, esto va a ser menor que b, ¿sí? Entonces ya en ese orden ya demostramos que el conjunto de los racionales es denso, ¿sí? Porque este número, esta cifra m entre n, que pertenece a los racionales, se encuentra entre un a y un b, ¿sí? A ver, esta parte de la demostración queda más clara. A menor que b, entonces acá resta a ambos lados, queda 0, 0, 0 menor que b menos a. Ah, claro, b. Miren, b menos a, b menos a, claro, pero b por, no entiendo por qué.
Bueno, que ya va siendo hora de terminar el video. Aquí estoy acá revisando. Ah, ya sé por qué. Es porque acá esto es por transitividad. O sea, 1 entre b menos a es, o sea, supongamos 1 entre b menos a es, o sea, el recíproco siempre va a ser menor que su cifra. ¿Sí? O sea, y tomamos una cifra y esa cifra siempre va a ser mayor que su recíproco. ¿Sí? Entonces, como 0 es menor que b menos a, por lo tanto, 0 tiene que ser menor que 1 entre b menos a. ¿Sí me entienden? Y esto, pues, nos lleva a esto. Ah, claro, ya sé de dónde salió. Listo. Re- eh, problema resuelto. Un poquito en entenderlo, pero ya, ya le, ya, ya entendí por qué se da esta situación. Y bueno, tenemos definición de los números irracionales. Ah, bueno, aquí nos vamos a volver al ejemplo particular. Pues, sean los números racionales 7 y 8, ¿por qué son racionales? Ah, bueno, porque también se pueden representar como fracciones. Miren, 7, aquí lo que estamos haciendo es multiplicar por 1, que es lo mismo que 2 entre 2. Y el 8 también lo multiplicamos por 2 entre 2 para que no se nos altere. Y pues las fracciones, bueno, en ese caso que sean fracciones que tengan el mismo denominador. Entonces 7 es lo mismo que 14 entre 2. 7 es lo mismo que 14 entre 2. Y 8 es lo mismo que ups, 16 entre 2. Sí, porque 7 por 2, 14 entre 2. Y 8 por 2, 16 entre 2. O sea, va a haber un C entre estos dos números 7 y 8. Podemos observar que entre esos dos números o entre dos números racionales cualesquiera puede encontrarse otro racional. Entonces, este C puede ser 15 entre 2. 15 entre 2 que pertenece al conjunto de los racionales. ¿Sí? Porque 15 entre 2 es mayor que 14 entre 2, pero menor que 16 entre 2. Por lo tanto, Q es denso. ¿Sí? Como ya lo demostramos acá. Y bueno, entonces, pese a que entre dos números racionales, uno mayor que otro, existen infinitos racionales, el conjunto Q no cubre toda la recta numérica. Dichos vacíos son cubiertos por los números no racionales o irracionales, ¿sí? Es decir, Q asterisco igual a I, como aquellos números que no podemos expresar como la división de dos números enteros. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos raíz de 7, el número pi, 2 más raíz de 3,
raíz de 5 menos 2, el número y raíz de 2 entre 2, ¿sí? Estos números tienen un montón de aplicaciones en las matemáticas, como por ejemplo en la geometría. Aquí vemos la geometría euclidiana, o sea, aquí vemos, por ejemplo, en el uso de la trigonometría también, que las distancias que hay en los lados de un triángulo pueden ser números irracionales. O sea, aquí vemos raíz de 2, raíz de 3, ¿sí? Eso se aplica mucho. Y también tenemos la famosa identidad de Euler, que es una de las ecuaciones más bonitas de las matemáticas. O sea, tenemos que el número de Euler elevado al número imaginario y que es un número irracional imaginario, o sea, no pertenece al conjunto de los reales. Esto se sale un poco del alcance. Esto multiplicado por el número pi, todo más 1 es igual a 0, o que lo que es lo mismo, esto nos lleva aquí a la i por pi, todo es igual a menos 1. Y porque si restamos menos 1, pues se nos va este uno de acá con este i. Pero es lo mismo, o sea, nos va, esa es la famosa identidad de Euler. Esa se usa mucho en cálculo, en variable compleja, bueno, tiene un montón de aplicaciones. Y eso es apenas eh, para lo que sirven los números irracionales, porque tienen un montón de usos. Luego, el conjunto de los números reales se genera como la unión disyunta de los q con los q asteriscos, o sea, es decir, r va a ser igual a q unido q asterisco, o lo que es lo mismo, q unido a i, ¿sí? Eso es. Y como aplicación, pues podemos ver acá que para demostrar que la raíz cuadrada de 2 no es un número racional, entonces, bueno, podemos hacer eso ya mismo. Y pues la forma más fácil de demostrarlo es usando la estrategia del contrarrecíproco, o sea, de negar la hipótesis para llegar a una contradicción de la hipótesis inicial y así podemos demostrar que la hipótesis es verdadera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Entonces, supongamos que raíz de 2 es racional, ¿sí? O sea, raíz de 2 es racional. O sea, o sea, estamos negando la hipótesis, ¿sí? Entonces, si suponemos eso, qué va a pasar? O sea, vamos a tener que raíz de 2 va a ser igual a una fracción m entre n, ¿sí? Porque m entre n, pues pertenece m entre n pertenece a los racionales. Me quedó un poco raro. No, así, eso sí ya está un poco mejor. Listo. Entonces, si M entre n es representante canónico porque pertenece al conjunto de los racionales, es decir, a esas fracciones, entonces M y n son P's. M y n P's. Entonces, elevando al cuadrado a ambos lados, pues tenemos lo siguiente. Pues eliminamos esta raíz de acá. Aquí entonces nos va a quedar 2, va a ser igual. Distribuimos esa potencia al cuadrado tanto en el numerador como en el denominador, o sea, por propiedades de la potenciación. Va a quedar 2 es igual a m al cuadrado entre n al cuadrado. Esto nos va a llevar a 2, o sea, multiplicamos a ambos lados por n al cuadrado. Para cancelarlo en la parte de la derecha, esto nos va a quedar 2 por n al cuadrado va a ser igual a m al cuadrado. Y esto nos va a llevar a
que m, o sea, m, o sea, aquí podemos sacar raíz cuadrada. Bueno, pues esto de aquí podemos deducir que m va a ser igual a un múltiplo de 2 o módulo 2, ¿sí? Y el módulo 2 es equivalente a 2 veces un número k, ¿sí? Por propiedades de la multiplicidad o divisibilidad, o más bien de los múltiplos de un número. Va a ser igual a eso. Entonces, este valor lo vamos a reemplazar aquí, en esta m de acá. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? O sea, nos va a llevar a que 2n al cuadrado va a ser igual a 2k al cuadrado, ¿sí? Y bueno, 2k al cuadrado va a ser, esto va a ser igual a 4k al cuadrado. Eh, Esto nos va a llevar aquí a, bueno, ir a ambos lados entre 2. Entonces nos va a quedar n al cuadrado igual a 2k al cuadrado. Y esto nos va a llevar a que n va a ser igual, va a ser múltiplo de 2. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si m es múltiplo de 2 y n también es múltiplo de 2, pues m y n no son PESI, o sea, no son primos entre sí, no son PESI. O sea, no son PESI porque también dividen por 2, no solo dividen por 1. Esto nos va a llevar ¿a qué? A que, a una contradicción de la hipótesis. Porque aquí suponemos que M y N PESI. No, esto no puede ser. O sea, por lo tanto, concluimos que raíz de 2 no es, o sea, raíz de 2 no es racional o es irracional. O más bien, en notación matemática, podemos decir que raíz de 2 pertenece, o sea, no pertenece al conjunto de los racionales, o que raíz de 2 pertenece a conjunto de los irracionales, o sí, que es o asterisco también, o I mayúscula, sí. Entonces es eso, pues, o sea, lo acabamos de demostrar. Y bueno, los números racionales y irracionales también cumplen otras propiedades, como son las siguientes. La cantidad de números racionales y irracionales que se encuentran en el intervalo AB es infinita. El complemento de todo conjunto finito A subconjunto de R es denso en R. Si A es subconjunto de R, o está contenido en R, es un conjunto denso en R, entonces todo conjunto B que contiene A y está contenido en R es denso en R también. El conjunto Q, que es un conjunto de R, es un conjunto denso en R y es infinito. Entre dos racionales existe siempre otro racional y todo intervalo contiene infinitos números racionales. Como ya vimos en la definición de la densidad de un conjunto en los números reales y lo demostramos que el conjunto de los racionales es un conjunto denso. Sí, entonces todo número real es el límite de alguna sucesión de números racionales, también es otra propiedad.
pero que no vamos a abordar aquí porque pues no es el alcance de la clase, pero pues es solamente para mencionarlo. Y bueno, eso sería todo por hoy. Entonces, les agradezco mucho su paciencia y su interés por aprender aritmética, y en especial este tema de los números racionales e irracionales. Les hago la invitación para que por favor se suscriban a mi canal, den like a este video, compártanlo con quien crean que puede ser útil, véanlo muchas veces si necesitan repasar eh, para algo que ustedes necesiten, para estudiar para un examen, para sus estudios o también en el trabajo, si están aplicando entrevistas laborales o exámenes de admisión también a la universidad, a un instituto de educación superior, incluso para temas laborales, también lo pueden hacer. Entonces, les agradezco mucho. eh, y no olviden por favor activar la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más de estos contenidos valiosos y educativos para todos. Les deseo una feliz semana. Bendiciones. Chao.